En el programa de hoy veremos si el presidente Lenín Moreno, más allá de revisar los salarios altos de la burocracia o de poner en venta uno de los aviones que compró Rafael Correa, está tomando las medidas políticamente correctas en economía. ¿Cuál es la cruda verdad? Enseguida se lo contamos. Esta semana el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional la Proforma Presupuestaria 2017, que deberá ser aprobada en la Asamblea Nacional al regreso de su vacancia. Este tema lo revisaremos en la mesa de Políticamente Correcto. No se desconecte. Luego de enviar a la Asamblea la Proforma 2017, el presidente Lenín Moreno anunció esta semana nuevas medidas de austeridad. Escuchemos. He dispuesto poner a la venta uno de los 2 aviones que usa la presidencia para el desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. He ordenado reducir además en el 10% el sueldo de todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Además, todos los bienes inmuebles de Inmobiliar se pondrán a la venta y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. Nuestro gobierno, con seriedad y responsabilidad, cumplirá con todas sus propuestas y con todas sus obligaciones internas y externas, en los términos que habían sido acordados. He instruido al ministro de Economía y Finanzas que transmita con absoluta claridad a todos quienes han invertido en Ecuador, a todos los que han confiado en nuestro país, que sus derechos siempre serán respetados y que nuestra palabra siempre será honrada. El cumplimiento de nuestros compromisos financieros está garantizado. Bien, y con estas expresiones del presidente Lenín Moreno, José Hidalgo Pallares, podemos decir que hay unas medidas de austeridad a cuentagotas. ¿Esto es lo que se necesita para cuadrar los datos de la proforma presupuestaria que se enviaron ya a la Asamblea Nacional? No, de hecho, la austeridad que anunció el presidente Moreno, si bien es también una señal positiva, sobre todo el tema de los vehículos, los aviones y demás, creo que es totalmente insuficiente. Más política, quiero yo, ¿no? Sí, es un mensaje más político. Obviamente hay gastos que se podrían recortar. Uno va a una entrevista en un medio como Ecoavisa y cuando está acompañado por un funcionario público lo ve llegar con 10 asesores en una caravana de 3 autos. Uno dice, ¿qué tan necesario es eso? Pero más allá de ese mensaje político, yo creo que la Proforma va a necesitar un recorte bastante más grande que el que anuncia el presidente Moreno con esas medidas, y sobre todo tomando en cuenta que hay algunas inconsistencias bien graves en la proforma, y esto yo creo que responde al hecho de que los mismos funcionarios que hacían las proformas en el gobierno anterior se mantienen en este gobierno. Por ejemplo, el gobierno estima que este año por ingresos tributarios va a recibir 14.800 millones, que son casi 1.000 millones más que el año pasado, ¿sí? Y no toma en cuenta que en el segundo semestre, porque en el primer semestre hubo un crecimiento de los ingresos tributarios porque el IVA, estábamos comparando un IVA de 14% con uno de 12%. Y lo contrario va a suceder en el segundo semestre. De hecho, si uno compara solo la cifra de julio de este año versus julio del año anterior, los ingresos tributarios del gobierno cayeron en 15%. Entonces, está sobreestimado los tributos, los ingresos petroleros. Hay que recordar que el presidente Correa dijo hace poco, yo goberné los últimos 2 años sin $1 de ingreso petrolero. Y ahora eso es verdad, todavía no hay una representación al presupuesto. Pero están presupuestando 3.200 millones de ingresos petroleros. Entonces, el gobierno debería o sincerar los ingresos que va a recibir genuinamente. No lo está haciendo. A mí me parece que no, y que por eso el déficit de 4.700 millones que está planteado como objetivo está totalmente subestimado, y a menos que haya un recorte en el gasto, ese déficit se puede doblar fácilmente. Víctor Hugo Villacrés, usted dice que la situación económica, ha dicho en varios medios de comunicación, no es tan grave o tan drástica como para tener medidas más fuertes. José Hidalgo dice que las medidas de austeridad deben ser más radicales. De hecho, cuando uno analiza el presupuesto, encuentra que con respecto al presupuesto codificado hay un incremento del 2% del año anterior con respecto a este año. O sea, no hay austeridad ahí, pues hay crecimiento. Bueno, acuérdese que hasta este punto, hasta el mes de agosto, usted tiene ya entre comprometido y devengado un alto porcentaje del presupuesto. Lo que le quedan son 4 o 5 meses. Creo que el programa económico de Lenín Moreno se va a ver ahora en el mes de septiembre, que ha anunciado que lo va a publicar. Pero sí hay algunos
temas importantes que usted mencionaba al inicio, que más bien están relacionados con un mensaje, yo diría un mensaje claro de austeridad. ¿Por qué? Porque la opinión pública quería escuchar eso. Si usted se remonta... Porque quería bronquearse con el presidente Correa. No, yo creo que es un mensaje político. Remóntese a lo que ocurrió en el 2006. ¿Qué quería la opinión pública en ese momento? Que no existan diputados, que no exista Congreso, que se llame una constituyente. Y eso hizo y ejecutó el presidente Correa. ¿Qué quería la opinión pública el 2016? Vea usted en el momento de las elecciones. Querían austeridad, querían que se venda un avión, decían que hay excesivo gasto público. Entonces, los mensajes que ha mandado el presidente Moreno hasta ahora son mensajes de voy a vender un avión, voy a reducir el 10% a los servidores públicos del jerárquico superior, que no son otra cosa que indicativos que podrían de algún modo generar un termómetro pero no alcanzan, pero que no alcanzan para superar. Por supuesto que no alcanzan, porque al final son indicativos. No es la política que va a tener el gobierno. Yo esperaría hasta septiembre para escuchar el plan del gobierno. De lo que se ha dicho del plan es que se quiere reducir el déficit fiscal, pasar del 7% al 2% hasta el 2021. Si uno analiza eso, es un lapso lo suficientemente grande de tiempo como para que no exista un paquetazo, que es la pregunta que usted me hacía. De hecho, yo no creo que lo que se está proponiendo Lenín Moreno en términos económicos amerita de un golpe a los ciudadanos o de un paquetazo. ¿Por qué? Por obvias razones. Porque se está proponiendo progresividad para alcanzar las metas desde el 2017 ¿Funciona la progresividad hasta el 2021? en este caso? Y es necesaria realmente el ajuste en el caso del Ecuador, dado que es una economía tan dependiente del gasto público por culpa del anterior gobierno, tiene que ser gradual. Si es que no es gradual y se lleva adelante un ajuste de shock, eso puede llevar a la economía en una situación de coma que genere más desempleo, más costos Sí, entonces sociales. vamos a pasar 4 años con un crecimiento mediocre de la economía. Entonces, Bueno, es que la situación económica que heredó el presidente Moreno no tiene salida fácil. Lo que él tiene que hacer, y en eso yo festejo el mensaje de que va a honrar sus compromisos financieros, es justamente dar esa seguridad al sector privado para que la inversión privada pueda compensar al menos en parte la caída que ya se ha anunciado en la inversión pública. Lo que pasa es que la proforma presupuestaria, y en esto no coincido con Víctor Hugo, el incremento no me parece que se tiene que medir frente al presupuesto codificado, que finalmente el codificado es una lista de intenciones que tuvo el Ministerio de Finanzas más o menos a mediados del año, y el devengado, es decir, el que finalmente se ejecutó, fue incluso menor, y por lo tanto, si uno compara el presupuesto devengado con la proforma, hay un incremento de 8%. Entonces, me parece que la austeridad queda por lo pronto todavía en el discurso y que el presidente Moreno debería empezar ya con ese recorte gradual si quiere pero llegar el al recorte objetivo gradual, ¿en dónde? Tenemos una cantidad de pagos de salarios que es una camisa de fuerza. y que va a seguir y que lamentablemente en esta proforma sigue creciendo. En la proforma presentada, el año pasado se gastaron más o menos 8.900 millones en salarios, en la proforma de este año están en 9.200. ¿Por qué? O sea, realmente entiendo que hay necesidades que siguen creciendo con el país, pero estamos en una situación... Pero entonces, ¿por dónde debería ir el gasto? Yo sí creo José? que el gasto corriente en salarios sí se podría ir recortando. Yo creo que hay... lo que puse el ejemplo anterior, obviamente es un ejemplo bastante casero y que no va a generar el gran ahorro, pero hay funcionarios o realmente, lamentablemente, servidores del sector público que no generan un beneficio a la sociedad. En el gasto de inversión, ya lo ha anunciado el ministro de la Torre, también va a estar concentrada gran parte del recorte, y evidentemente se tiene que extender también, por ejemplo, a la compra de bienes y servicios de consumo, que son consultorías, O sea, catering, un Estado uniformes y demás. que va a seguir gastando igual en sueldos, pero que va a invertir menos y que va a recortar. Y debería gastar menos en sueldos. Pero entonces es un Estado que simplemente va a transitar durante 4 años de una crisis y el motor de la economía lo tiene que ejercer el sector privado. Es que eso tenía, pero hay condiciones para eso. nunca debió haber dejado de ser así. El sector privado siempre tenía que haber sido el motor de la economía. Lo que pasa es que, si es que uno se fija en las cifras del Banco Central de los últimos años, en la inversión, por ejemplo, el sector público llegó a representar más del 50%. Eso no es sostenible en ningún país del mundo. Entonces sí creo que hay un espacio, siempre y cuando se generen los mensajes y las condiciones adecuadas para que el sector privado retome ese rol de ¿Y motor usted de cree la que sí hay economía. esos mensajes de parte del gobierno actual? Me parece que han empezado al menos con algunos puntos positivos, como la conformación del Consejo Consultivo. Pero ahora, si es De que hay un empresarios Consejo que eran Consultivo... correístas, ¿no? Muchos de ellos. No solo correístas, en eso sí creo que Al principio hay sí. representación bastante heterogénea. Pero si es que eso no va acompañado por una proforma presupuestaria que realmente vaya de la mano con el discurso de austeridad, entonces yo como empresario diría, bueno, entonces, ¿qué me está proponiendo el presidente?
ordenar o no ordenar las cuentas públicas. Ahora, el expresidente Correa ha cuestionado vía Twitter algunas de las decisiones que ha tomado el presidente Moreno en materia de austeridad y dice que vender un avión o cortar a la burocracia no se compadece con todo lo que el gobierno va a invertir en el plan Casa para Todos, que será un gasto fuerte para el Estado y que no sabemos si es que realmente lo va a poder hacer, a menos que la empresa privada le financie. Primero, una acotación sobre el presupuesto. Yo creo que se debe comparar con el codificado, porque también lo que tenemos es una proforma, que es una proyección. Al igual que el codificado era una aspiración, la proforma es una proyección de lo que probablemente gastaré, tanto así que hay una proyección de ingresos tributarios, proyección de ingresos Perdón petroleros. que interrumpa una vez, no hemos venido interrumpiéndonos. En ese caso, la comparación debería ser con el presupuesto inicial del año pasado y el crecimiento es del 23%. Entonces, creo que en este punto, dado que ya estamos además en agosto, podríamos comparar fácilmente con el presupuesto devengado del año pasado. Me mantengo en que yo creo que el análisis debe ser desde proyecciones y después en términos de devengados en valores ya absolutos que se ha gastado en un periodo de tiempo. Con respecto a lo que comentábamos, con respecto al tema de que el presidente Correa ha manifestado que esta serie de mensajes no alcanzan para el financiamiento del plan de campaña del presidente Moreno, hay que tener en cuenta lo que yo decía. Estos mensajes son simplemente opiniones que se generan como para mostrar, como un efecto de demostración. Pero ahí es importante lo que ha manifestado ya también el presidente, dinamizar el sector de la construcción. Creo que hay 4 grandes sectores que generan crecimiento en la economía, que es manufactura, construcción, servicios, agricultura y comercio. Y eso le podría dar alivio al Estado y a la economía nacional. Y ahí usted tiene algunas medidas. Por ejemplo, se habla del tema de dinamizar medios digitales, del tema del dinero electrónico, se habla del tema de una ley de repatriación de capitales. Creo que ahí va a ser importante estas mesas de diálogo entre el sector público y privado para saber en efecto qué es lo que se puede lograr. Me voy a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto.